the greatest adventure film of all time. Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí estamos una vez más en mi estudio, en mi hogar, en el sitio en el que paso más tiempo que en mi casa. Y voy a hacer un vídeo muy especial, especialmente ahora en el que llega la nueva película de Indiana Jones, que los fans como yo pues estamos esperando como agua de mayo, ya que va a ser también la última aventura que protagonice Harrison Ford. Y bueno, vamos a hablar de la primera peli de todas, de En busca del arca perdida, de cómo surgió, de qué importancia tuvo, de cómo golpeó la cultura popular. Y también vamos a contar una pequeña historieta bastante graciosa, bastante divertida, que si queréis escucharla merece la pena. Esperad al final del vídeo que la voy a contar. El tema es que vamos a situarnos en el tiempo. En los años 80, Star Wars ya había sido un éxito, mega éxito en el mundo. Estamos después del estreno de El Imperio Contraataca, que fue la primera película que hizo George Lucas realmente libre, porque la primera película, la original de todas, también fue un éxito, pero tuvo un estudio detrás, metiendo pasta, metiendo mano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ganó más dinero con la segunda, con El Imperio Contraataca, que con la primera, y también tuvo bastante más libertad creativa. Digamos que Lucas estaba un poco en su prime, estaba on fire, y Spielberg, pues más de lo mismo. Fue también esa la década de Spielberg, la década que llegaría E.T. el extraterrestre y todos estos bombazos que hizo Spielberg. Entonces, Spielberg y Lucas se reúnen un día, en el 81 creo que fue, 81 no, un poco antes, año 80 quizá. Se reúnen y empiezan a hablar de una nueva idea, de una nueva franquicia, que saldría también un poco a raíz de Star Wars. Por eso creo que Indiana Jones y Star Wars son como franquicias hermanas, porque una tiene éxito y la otra va detrás, como que la otra primero surge del optimismo que tienen Spielberg y Lucas por la saga, o sea, por crear una saga nueva me refiero, porque están on fire los dos, se están llenando los bolsillos, están en su momento, sobre todo Lucas, que había dado con la gallina de los huevos de oro con Star Wars. Entonces se reúnen Spielberg y Lucas y empiezan a hablar de una nueva saga, de crear un nuevo personaje, esta vez fundamentado en las novelas pulp. Las novelas pulp básicamente eran historias de aventuras muy ligeras, con mucha carga violenta, algo de explotación sexual, porque habían tías medio en bolas, etcétera, etcétera, y bastante racismo. De hecho, muchas de ellas, los malos eran los japoneses, o los chinos, o los negros del África, etcétera, etcétera. Básicamente eran aventuras sin más, era un entretenimiento, un pasatiempo, que en ese momento se pensó en convertir en una película. Vamos a usar todos los recursos que tenemos, que en ese momento eran muchos, para crear una saga fundamentada en esto. De hecho, Star Wars es un poco novela pulp, solo que llevada al terreno de la fantasía espacial, llevada a la space opera, pero es un poco novela pulp. Cuando vemos a Luke Skywalker balancearse en la Estrella de la Muerte con la princesa Leia en brazos y demás, es que es pulp total. Esa imagen es prácticamente para portada de novela pulp. Solo que en el caso de Star Wars, pues evidentemente tiene un cariz espacial, tiene un tono de aventura espacial, ¿no? Y aquí la idea es un poco llevarlo al terreno de aventura de época, llevarlo a los años 30, llevarlo a esa época. ¿Por qué los años 30? Es muy curioso esto. Yo siempre he creído que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza el mundo moderno, el mundo tal cual lo entendemos. De hecho, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial ya no hay enemigos más que la Unión Soviética, pero bueno, ya empieza un poco la Guerra Fría, ¿no? Y entonces se empieza a mirar un poco al cielo, al espacio, ¿no? Los enemigos empiezan a ser, ¿quiénes? Pues los extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres. Y empiezan a llegar las oleadas de películas tipo La Guerra de los Mundos. Pues infinitas películas, Los Invasores, La Guerra de los Mundos, todas estas películas, ¿no? Y empieza un poco el rollo extraterrestre. También es entonces cuando ocurre lo de Roosevelt, la famosa Área 51, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos que aún quedaba, en los años 30, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, aún quedaba algo del espíritu de antaño, de aventuras, de descubrir nuevos sitios, de creer que la magia puede existir, de ir a nuevos lugares, vivir aventuras más terrenales, no tan tipo Star Wars. Y entonces Indiana Jones se sitúa en esa época porque es la mejor época
para situar un héroe moderno, pero que, o sea, moderno me refiero que no es un pirata ni es un explorador del siglo XIX, pero sin rozar el modernismo que llega a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la globalización del mundo que empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los años 30 son perfectos, ¿no? Los 20 también, porque también podemos hablar de una película llamada Porco Rosso. También sigue un poco esta historia. Porco Rosso es de mis películas favoritas. Y se sitúa en los años 20 también. 20, casi 30. Entonces Indiana Jones deciden situarlo en el 35, la mitad de la década. También porque están los malos de la película. Están los alemanes, que se han convertido en los grandes villanos del cine. Los alemanes de esa época, se entiende, ¿no? Por lo que situarlo en los años 30 y no en los años 20, pues te permite poner ahí a un ejército militar de malos, por así decirlo, con el que enfrentar a tu personaje. Entonces tenemos a un aventurero, a un arqueólogo que se dedica a buscar reliquias antiguas en su tiempo libre, porque Indiana Jones tiene otra identidad, que es Henry Jones Jr., identidad en la que él es profesor de universidad, cosa curiosa porque es como un superhéroe, ¿no? Tiene su parte abierta al público, que es un profesor de universidad, y su parte cuando es un superhéroe, que se pone el sombrero, que se pone la camisa, se coge el látigo, que se convierte en una especie de Batman de la época, yendo a los desiertos, yendo a las selvas, etcétera, etcétera. Aquí hay un elemento muy importante, los desiertos y las selvas. La mayoría de las películas de Indiana Jones, la mayoría están situadas o en desiertos o en selvas. Es decir, en lugares abiertos, lugares naturales, lugares llenos de peligro, y lugares donde puedes encontrarte templos antiguos, templos egipcios, templos quizá maya, ¿no? Prehispanoamericanos, por lo que vamos encontrando un poco el estilo del personaje. Tenemos un personaje rústico, tenemos un personaje fuerte, independiente, de hecho va él solo. Bueno, en la primera película por lo menos va él solo, en la segunda ya empieza a tener sus acompañantes, en la tercera va con su padre, etcétera, etcétera. Pero en la primera película realmente va él solo, es un héroe totalmente independiente. No se necesita más que al mismo. Y bueno, tiene ese aspecto rudo, tiene ese aspecto masculino también. Y son historias pues impregnadas un poco de ese mundo pre-Segunda Guerra Mundial, con ese misticismo que se une también a las historias sobre los alemanes buscando la lanza de Longinos y buscando ciertas reliquias, la sociedad Thule y todas estas cosas. Ese pensamiento, vamos a decir, mágico, esos objetivos místicos que se buscaban o que supuestamente se buscaban para supuestamente ganar la guerra, todo eso hace un mezclete y de ahí sale la película Indiana Jones en busca del arca perdida. Y bueno, la peli no voy a contarla porque creo que todo el mundo la ha visto y si no la has visto pues míratela porque como mínimo es divertida. Pues es eso, una novela pulp con un personaje super pulp como es Indiana Jones, viviendo sus aventuras. Conoce a Marion, que es un personaje muy interesante. Es un antiguo amor que conoce, no sé si en el Tíbet o en el Nepal. Y va con ella a Egipto. Hay un malo, súper malo, que es un tipo de la Gestapo, que toca el medallón y se quema la mano. Es curioso lo del medallón y Egipto y demás. Hay muchas teorías que hablan de dónde puede estar la supuesta arca perdida. Yo tengo amigos historiadores que piensan que nunca existió, que puede ser que nunca existiese. Pero hay muchas ideas sobre dónde pudiese estar y muchas teorías, y de las que menos fuerza tienen realmente son las que la sitúan en Egipto. Se dice que un antiguo faraón invadió Israel y se la trajo a Egipto, y en eso se fundamenta un poco la historia de Indiana Jones, pero bueno, la teoría, vamos a decir teoría más fuerte, y que yo, si tuviese que apostar, sería en la que apostaría, sería que está en una iglesia que está en Etiopía. Hay una iglesia en Etiopía especial que la vigila un tipo que es curioso porque dice que no vigila el arca para protegerla de la gente, sino que vigila a la gente para protegerla del arca. O sea, está vigilando el arca, pero no para que se la lleven, sino porque el arca es peligrosa. De hecho, el tipo dice que le ha ocasionado un par de enfermedades y que el arca, sea lo que sea, es peligroso. Pero bueno, la de Indiana Jones, la primera de Indiana Jones en Etiopía, ciertamente no tendría tanto sentido, tiene más sentido en Egipto, porque Egipto es una tierra que ya de por sí es misteriosa, aunque no se filmó en Egipto, que esta es otra, se filmó en Túnez. Pero al margen de eso, Egipto es un sitio muy interesante para localizar la aventura, porque además Egipto, pues con toda la historia que tiene de las momias y demás, es un sitio que es muy especial para una película que fundamentalmente lo que hace es llevar una novela pulp
a la acción real, ¿no? O sea, no es que lleve una novela pulp existente, sino que es una novela pulp hecha película. Además, también es curioso que salió muchos años después una película que es La momia, que se la compara mucho con Indiana Jones. Aunque, sinceramente, la película tiene algunos momentos que son absurdos. Hablando de Egipto, por ejemplo, hay una persecución con los alemanes y hay un momento extrañísimo en el que uno de los convoys militares en donde Indiana Jones está peleando, pues de ese convoy un jeep se cae por un desfiladero enorme que aparece de la nada allí en Egipto, que en Egipto seguramente esos desfiladeros no hay, porque cuando piensas en ese país, pues piensas que ¿qué te viene a la mente, ¿no? Pues un mar de dunas, el Cairo, todo plano, todo llanito, ¿no? Y de repente en la película ves un pedazo de desfiladero que dices, bueno, pues ¿esto dónde ha salido? Y luego también la película, si la vas desgranando, si le vas sacando los detallitos que tiene y demás, pues te das cuenta de que tiene otras cagadas enormes. Pues por ejemplo hay un momento en el que Marion e Indy, entre los dos mueven un pedrusco enorme que los separa básicamente de salir de un templo que hay bajo la arena. Que ese pedrusco, vamos, si no fuese de corcho o algún material así, pues sería imposible moverlo. Luego hay otro momento en el que Indiana Jones se mete en el submarino de los alemanes, pero no llega a meterse, sino que se queda en el exterior. Y ese submarino llega a hacer un montón de kilómetros con Indiana Jones encima de él. E Indiana Jones no llega a morirse de hipotermia, que sería lo más normal, o simplemente a despegarse del submarino y acabar por ahí por el mar, ¿no? Pues no. Hace un montón de kilómetros pegado al submarino y de hecho, como curiosidad, hay una escena eliminada con Indy luchando contra tiburones en el submarino que imagino ya por qué se borró, porque es que es absurdo. Pero bueno, ya el hecho de enfatizar que Indiana Jones pasa tantos kilómetros encima de un submarino sin que el submarino se sumerja, que es lo más normal, porque si se sumerge, ¿qué hace el tipo, no? ¿Aguantar la respiración? Pues el hecho de poner una escena luchando contra tiburones, pues además de que es ridícula ver a Indiana Jones luchando contra tiburones en un submarino militar alemán, pues enfatiza el gran error de que Indiana Jones tendría que haberse metido de alguna forma en el submarino, no se mete. Y es absurdo que pudiese aguantar tanto tiempo encima del submarino. Es que es absurdo, es ridículo. Por eso también cuando hablan de los errores que tienen otras películas, por ejemplo El Templo Maldito, cuando se tiran con la lancha desde el avión, la famosa escena del frigorífico en Indiana Jones 4, el reino de la calavera de cristal, y que son errores también, ¿no? Pero es que hay errores en la franquicia desde el principio, porque ya os digo, simplemente el tema de que esté el arca en Egipto ya para mí es un error garrafal. Pero bueno, se entiende que es por la trama de la película, por hacerla más interesante. Pero luego tenemos lo del submarino, tenemos lo del pedrolo, tenemos muchos momentos que son un poco absurdos. Aún así, la película es muy disfrutable, es la más pulp de todas las aventuras de Indiana Jones. Esta original, el arca perdida, es la más pulp, es la más clásica en el sentido de que tiene muy poco humor, el héroe va solo, luego ya no va tan solo, lo veremos si hablamos de las demás, etcétera, etcétera. Y es un bonito recuerdo, sobre todo para los que crecimos en los 90 y en los 80, finales de los 80, crecimos con estas películas y volver a verlas pues es bonito, porque también es el cine que había antes del digital. Creo que en eso falla un poco la cuarta, la de la calavera de cristal. Meten ahí muchos efectos CGI, un poco también lo que pasaba con las precuelas de Star Wars, ¿no? Meter demasiada tecnología de repente. Y por desgracia creo que es lo que va a fallar en esta, la del Dial del Destino. No sé, no la he visto, pero creo que va a fallar eso también, el tema de la tecnología. Entonces ver estas películas es bonito porque son muy artesanales, están hechas con los medios que había hace 30 años, y eso le da un valor adicional, especialmente en una historia ambientada en una época, pues como son los años 30, ¿no? En una época donde la tecnología era paupérrima en comparación a la actual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Star Wars no me molesta tanto el tema del CGI, y acepto de hecho que la trilogía clásica se pusiese CGI como se hizo, se cambiasen escenas, se modernizase un poco, pero Indiana Jones como que tiene un rollo muy clásico y le va esos efectos tradicionales. Y bueno, ya para acabar el vídeo, lo prometido es deuda. Si habéis llegado hasta aquí os voy a contar una cosa muy curiosa, y es que la película gustó tanto a unos chavales en Estados Unidos que decidieron, fijaos cómo son las cosas,
decidieron cada verano, porque es cuando tenían tiempo libre, ¿no? Porque por el año estaban estudiando, estaban en el cole, eran chavales muy jóvenes. Decidieron cada verano, con sus medios, etcétera, etcétera, recrear la película con un vídeo de la época, ¿no? Un vídeo de estos de caseros de la época, disfrazándose ellos como podían. Decidieron recrear la película, recrear Indiana Jones. Y es curioso porque como se fue haciendo verano tras verano, cuando iban teniendo tiempo, pues ves el montaje que se hizo al final y van creciendo. O sea, en una escena tienen 10 años, en la otra tienen 12, en la otra tienen 14, luego vuelven a tener 10. Y como curiosidad además, la última de las escenas, que es la que no pudieron hacer, fue el momento en el que Indiana Jones lucha contra el tipo este enorme en el hangar alemán, en el hangar militar alemán. Y no lo pudieron hacer porque evidentemente si ves la película, pues hay un despliegue ahí enorme, tienes que tener un avión, que por cierto el avión que sale se diseñó para la película, no existió, jamás existió. Por lo menos no en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ahí ves a Indiana Jones luchando y demás. ¿Qué hicieron los chavales? Pues cuando eran mayores, en el año 2015, hicieron un crowdfunding para intentar recrear esa escena que era la última que les quedó por hacer, para que la película fuese completa. O sea que imaginaos ver la película ahora, donde empiezan teniendo 10 años, luego tienen 12, luego tienen 14, luego tienen 30, luego tienen 10 otra vez, luego tienen 12, luego tienen 8, ¿sabéis? Lo que es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. Y sobre todo es muy curioso que unos chavales tengan la paciencia y las ganas de, poco a poco, cada verano, ir recreando la película. O sea, nos ha gustado tanto que vamos a recrear la película plano por plano con nuestros medios y la vamos a hacer nosotros mismos. O sea, es muy curioso. Es muy curioso. Yo no me imagino algo así hoy, que quizá pueda ocurrir, pero me cuesta más hoy imaginármelo porque hoy en día, lo que veo yo en los chavales de hoy en día es más cortoplacismo. Los teléfonos móviles, todos son tendencias que se acaban pasando de moda. De hecho, las películas hoy en día, fijaos, por ejemplo, las películas de Marvel, las últimas de Star Wars, etcétera, etcétera, como que se estrenan, todo el mundo habla de ellas, hay debates en internet y 2 meses después nadie se acuerda. O sea, es muy curioso porque es un poco el signo de nuestros tiempos, ¿no? Se estrena la última de Marvel y literalmente el planeta entero, unos a favor, otros en contra, es muy mala, es muy buena, no, me encantó esto, lo otro, tal, debate, vamos a hacer un debate y luego pasa al olvido. Sin embargo, estas películas clásicas, Indiana Jones, Superman, de Christopher Reeves, el Star Wars clásico, E.T., etcétera, etcétera, estas películas como que son eternas, siempre suscitan el interés en la gente, ¿no? O sea, yo me puedo ver Indiana Jones en busca de la arca perdida 80 veces en un año y no me aburro. Pero me da pereza volverme a ver la de Marvel que he visto hace 2 meses. ¿Me entendéis? Yo creo que es una reflexión interesante, ya más al margen del cine, para analizar un poco qué está pasando en nuestro mundo, ¿no? ¿Qué está pasando en este mundo moderno hiperconectado en el que vivimos? Y bueno, hasta aquí ha llegado la review, reseña, análisis de Indiana Jones. Sin spoiler, no hay spoiler, ninguno. Voy a hablar quizá de otras de Indiana Jones. Ya he hablado de algunas de Dragon Ball, o sea que igual me animo y hago reviews de películas si veo que os gusta. Sobre todo de películas que a mí me gusten. Es decir, si hablo de cine, voy a hablar de cine que a mí me guste. No voy a hablar de películas que me recomendéis. Si veo una película y me gusta, hablaré de ella. Y si no, no hablaré de ella, lo siento. Este es mi canal y quiero un poco usarlo como no sé, mi zona de trabajo, válvula de escape, lo que sea. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, un likeazo. Si queréis que analice la siguiente, es el templo, ¿no? El templo maldito, que por cierto, yo he estado en una localización del templo maldito en China, porque el templo maldito empieza en China. Y yo he estado en una localización, y de hecho la tercera parte, la última cruzada, está hecha en España, y estoy muy cerca geográficamente de las localizaciones de la última cruzada. A ver si me animo un día, y veo que el canal se va moviendo y demás, si os gusta el contenido y demás, igual cojo el coche y me acerco por allí, os lo enseño in situ, si es que sigue existiendo. En algunos casos quizá no, en otros sí. Y seguiré hablando de cine, como os he dicho. Si os gusta, dale un buen like, comparte es importante, comparte con arte. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. ¡Chaito!